Hoy vamos a darle una vuelta a una de esas ideas que te remueven por dentro, pero que al final nos conectan con algo muy importante, la manera en que escuchamos y sobre todo, cuándo empezamos a escuchar de verdad. Y todo arranca con esta frase, una verdad que según la fuente apareció así, de repente, sin buscarla, y nos planta de golpe ante una paradoja que la verdad es bastante desconcertante y merece mucho la pena que la analicemos. Porque de eso va todo esto, ¿no? De cómo la muerte de alguien puede de repente provocar un impacto que no tuvo en vida. Toda esta reflexión nace de una experiencia muy concreta, el encuentro póstumo del autor con el doctor Jorge García Diggins. Vale, pues vamos a meternos de lleno en el asunto. ¿Cómo es posible que una voz se vuelva tan importante justo en el momento en que se apaga? La anécdota del principio nos da la clave de todo. A ver, el autor del texto no lo conocía de nada, pero tras su muerte en un accidente de montaña, las redes sociales de pronto empezaron a mostrarle pequeños vídeos suyos, y de repente esa forma de ver la vida y la salud, que antes era totalmente desconocida, se volvió interesante, empezó a tener sentido. Es literalmente una voz que sale del silencio. Y ojo, aquí hay que ser súper claros, como lo es la fuente. No se está romantizando la muerte para nada. La muerte no mejora una biografía ni le da más valor a un mensaje. La muerte corta, y punto. Pero es justo ahí, en ese corte tan radical, donde a veces se nos revela lo que de verdad importaba. Entonces, si la muerte no añade valor, ¿qué es lo que hace exactamente? ¿Por qué de pronto sí que prestamos atención? Pues la clave no está en la muerte, sino en nuestra capacidad de escuchar. Fijaos, esto es lo más interesante de la reflexión. La muerte no funciona como un altavoz, sino como un silenciador de todo el ruido que nos rodea. Cuando una persona está viva, su palabra compite con todo lo demás, pero cuando muere, su palabra se queda ahí, fija. Y entonces, los que quedamos expuestos somos nosotros y nuestra manía de escuchar tarde. Es que estas son las interferencias que ahogan tantas voces que merecen la pena. No es que no hablen claro, es que vivimos rodeados de un ruido ensordecedor que nos impide oír. La prisa, el estar a mil cosas, esa sensación falsa de que el tiempo es infinito. Y claro, en nuestro mundo este fenómeno tiene un catalizador supermoderno. Un algoritmo no tiene alma, se limita a amplificar donde hay atención. Pero en ese proceso, que es frío y automático, se producen encuentros que son profundamente humanos. Conexiones que, aunque lleguen tarde, pueden encender una chispa. Pasemos ahora al punto de inflexión de todo este análisis, a ver cómo esto se convierte en una responsabilidad personal. Porque claro, una cosa es darse cuenta del fenómeno y otra muy distinta es responder a él. Esta frase lo resume todo a la perfección. Llegar tarde a una voz no es un fallo moral, es algo que nos pasa a todos. Pero no hacer nada con lo que esa voz ha despertado en nosotros, eso sí que es nuestra responsabilidad. El círculo ya no se cierra con un simple gracias, sino con un cambio. La psicología del duelo, de hecho, nos da un marco para entender esto. Habla de lazos continuos, de cómo la relación no termina sino que se interioriza, se transforma. Y en este caso, aunque no hubiera un vínculo previo, la persona que escucha tarde ese recot se convierte de alguna manera en parte de esa continuidad. Y aquí Viktor Frankl nos da la clave. El sentido de este encuentro tardío no está en la emoción ni en la nostalgia o la pena, está en la respuesta. Así que la pregunta crucial es, ¿qué hacemos ahora con esto que hemos entendido? Así que este encuentro nos exige una respuesta, que podríamos desglosar en 3 pasos. Primero, no idealizar. La muerte no convierte a nadie en perfecto. Segundo, y esto es lo más importante, encarnar el mensaje. El homenaje real es un gesto, un cambio pequeño pero constante. Y tercero, y quizá lo más difícil, dejar morir algo en uno mismo. La prisa, la dureza, ese yo tan grande que nos impide ver a los demás. Y esto nos lleva a la conclusión final, a la lección más desafiante de toda esta reflexión. Porque en el fondo todo esto no va sobre los muertos, sino sobre cómo tratamos a los que todavía están aquí con nosotros. Es que dejamos para luego la llamada, la conversación, el abrazo. Creemos que siempre habrá tiempo para escuchar con calma. Pero la vida tiene un límite, y un día ese luego simplemente ya no existe. Y aquí la reflexión se convierte en una pregunta directa, que nos mira a los ojos. ¿La voz de quién se está perdiendo en el ruido de nuestro día a día? La pregunta nos empuja a la acción, a romper esa inercia del mañana lo hago, un simple mensaje que diga, te veo, te escucho. Y esta es la pregunta final, la más profunda. Nos obliga a mirar hacia adentro. ¿Es la prisa? ¿Es el ego? ¿Es la distracción? ¿Qué barrera interna tiene que caer para que podamos conectar de verdad con los demás, antes de que sea tarde?
Porque al final, ese es el verdadero sentido de esta voz que nos llega tarde. No es un culto a la pérdida, sino una llamada urgente y muy sencilla: llegar a tiempo a los vivos. Cuidar, estar, escuchar. Porque el tiempo es frágil y el cuidado, si es de verdad, se demuestra con presencia.